No te traigo. Entonces, pero bueno, los sistemas de democracia directa, donde hay un elemento unificador fraternal, porque la democracia directa se basa en criterios fraternales, compartimos unos intereses, ¿no? Pero también puede haber desacuerdos, ¿no? Entonces el sistema siempre es que lo que se lleva a la práctica es la opinión de la mayoría, es lo que se convierte en normas de conducta y en líneas de actuación, pero la minoría se mantiene en su posición y en cada reunión de la asamblea gubernativa vuelve a plantear la cuestión, ¿no? Y entonces se vuelve a poner en votación. Entonces eso puede mantenerse así o puede variarse con el tiempo. Así es como han funcionado siempre los sistemas del Consejo Abierto o Basarre, ¿no? Pues un sistema de minorías-mayorías, pero en las cuales la minoría es respetada y la mayoría tiene que cumplir su opción, ¿no? Lo que ellos se deciden por mayoría y ya está. Pero bueno, en general este asunto es no puede, claro, los referéndums actuales, pues como el ejemplo que aquí se ha puesto, que son cosas tremendas, ¿no? Porque son cosas muy artificiales, muy manipuladas, no se hacen en el plano local. Daros cuenta que la democracia directa es una cuestión del plano local, es lo local. De ahí la importancia que tuvieron en el tiempo los fueros. Aquí en Euskal Herria y en todas partes, cada pueblo tenía su fuero. Hay recopilaciones de fueros del Reino de León, de Asturias, de Castilla, de Navarra, ¿no? Y entonces la soberanía existía en el plano local. Entonces en el plano local había una confianza enorme entre la gente, porque eran vecinos, porque compartían la vida, y la sangre en general no llegaba al río, es decir, los conflictos se quedaban como desacuerdos dentro de un elemento de confianza y afecto. Mientras que ahora en la sociedad actual pues todo es violencia, todo es tensión, el ser humano es un lobo para el ser humano y eso lo destroza todo, ¿no? Pero también, yo por lo menos sí estoy dispuesto a quedarme en minoría y a cumplir la opinión de la mayoría, ¿eh? Yo si alguna vez en un sistema, perfectamente, no tengo problema, no hay otra manera de funcionar. Bueno, aquí, por ejemplo, en este libro que escribió Patxi Azparren, Batzarrak Jatorrizko Antolaketa, aquí habla de una figura que existía, o él lo explica, un acato pero no cumplo, cuando por ejemplo perjudicaba a una familia la decisión del Batzarre. No, bueno, eso es una tradición legal. Se obedece, pero no se cumple, porque se distinguían dos cosas. Tú habías jurado al rey o al señor o al que sea, habías jurado. Eso te implicaba a ti tu palabra, ¿no? Pero lo de cumplir ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque si en ese cumplimiento tú vas en contra, por ejemplo, de lo que está establecido, hay un caso que a mí me gusta mucho, los dos representantes de Agurain, a los reyes católicos, cuando los reyes católicos les dan una potestad a los jaunchos de una zona de Álava para que hagan una hermandad armada, como ellos habían jurado los fueros de Ribavellosa, que son de 1463, le dice, yo a usted no me voy a negar a obedecerle, pero no puedo cumplir lo que usted me está diciendo porque va en contra del fuero de Ribavellosa, que se llamaba Cuaderno de Hermandad. Luego le van llamando fuero, Cuaderno de Hermandad, ese es el nombre original. No sé si... Lo que pasa es que yo me refiero a la decisión de un Batzarre. Mira, yo he sido 10 años seguidos concejante del Batzarre, del Consejo Abierto de Berriozar. Nunca, jamás, nunca tuvimos una votación. Y yo era joven. Y estar hablando 5 horas de si la puerta del cementerio va a venir aquí en la remodelación o va a venir aquí. Yo les decía, pero qué coño, vamos a votar. Ellos, como Félix ha dicho varias veces, que aprenden de lo que yo, de mis vecinos, me decían, oh, no se puede votar. Y yo decía, ¿cómo que no se puede votar? Pedazo de anciano. Y dice, no, porque el que no está de acuerdo se queda mal. Y eso, antes él ha dicho, lo de la persona, primero persona, ¿no? Y después persona colectiva. Hay un error en el Batzarre, donde se dice uno, que conforma un grupo. No.
es un representante de la casa. En la casa hay personas de mucha edad, personas de menos edad, 9, 10 era muy habitual, los tíos, tal y cual, y allí sí se debatía todo. El que iba representando a la casa, ese es un factor que yo creo que por falta de antropología, es decir, por falta de ir y preguntar, nosotros hicimos más de 105 encuestas en diferentes concejos de Navarra. Y de ahí creo que, en fin, no es que sea mucho, pero sobre 424 ayuntamientos creo que es representativo. De ahí sacas información, porque en un sitio no era de una manera, en otro sitio era de otra. Pero siempre era el que representaba a la casa, y en la casa sí se debatía todo. Y intervenían las mujeres, muchísimo. Porque la mujer tiene un concepto de la vida, el hombre tiene otra. Pero ese factor de que eres representante de tu casa, porque muchas veces nosotros preguntábamos, pero eso era lo que creían los de tu casa. Sí, sí, claro, joder, es que si no, en menudo lío me meto. O sea, ese concepto lo vemos, por así decir, muy bien cuando vemos un caserío, porque vemos una unidad, vemos un estado pequeño. Ahí, la casa, su sistema económico, sus tradiciones, Adarrak, porque cada pueblo su ley y cada casa su costumbre. Bueno, no sé si esto que te acabo de decir, ese concepto, esa diferencia entre el juramento personal a un individuo y tú como representante de otros. A eso viene lo de que no se cumple, porque yo estoy aquí en representación de otros, y esos otros tenemos otra cosa que hemos hecho que se llama el cuaderno de hermandad, que en el siglo XV en el País Vasco se hacen todos, en Navarra no, porque ese reino estaba absolutamente podrido. Fijaros si estaba podrido, que había 9 individuos que tenían derecho de veto, a todo, en las Cortes de Navarra. Que los de Navarralde no lo dicen. 9 individuos en Navarra, en las Cortes de Navarra, podían vetar que algo ni siquiera se debatiese. Entonces, pero a ver si nos entendemos. Yo, como individuo, como persona, soy una cosa, ¿verdad? Pero representando a la casa soy otra. En el Valle de Araiz, la gente, en euskera, se hablaba de Ica. Coño, yo existía. Estuve mucho tiempo haciendo estudios allí y digo, coño, me llamaba la atención que en el Batzarre todos de Súqueta. Anda la leche, ¿y esto? O sea, salían y hablaban de Ica. Y esto me llamó la atención, entonces pregunto, ¿y esto por qué hacéis? No, es que él es el representante de la casa tal, o sea, él es él más todos los que ha habido en esa casa, más toda la forma de ser de esa casa, que en algunos casos ha sido vital, hasta el punto de que hubo este caso de Zumalacárregui y otros, o sea, individuos que en momentos concretos y muy graves, coño, han sido la representación, y que uno dice, ¿y esto de dónde coño sale? Hay no sé, un ejercicio militar, un nombramiento, no, sale de la gente, como sale el Guernica Coarbola de Iparaguirre y ese, pues el himno, no oficial, pero es el que cantan todos los argentinos de las casas vascas que yo he estado. Cuando toca el himno oficial, o sea, el del gobierno de Euskadi, ponen un cassette. Pero después, a cantar el Guernica Coarbola, todo esto. Más cuestiones, le dejamos ya a Félix para... Sí. ¿Más cuestiones que queráis? En los sistemas de asambleas hay que buscar procedimientos funcionales, es decir, se tiene que buscar el funcionamiento, ¿no? Es un sistema político por el cual la vida tiene que continuar, ¿no? Y bueno, pues se buscan soluciones razonables, lógicas, porque date cuenta que en un sistema de democracia directa no hay una autoridad por encima que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? En los pueblos, claro, vivimos juntos, tenemos que vivir, los bienes comunes que tenemos tienen que funcionar, todo tiene que funcionar. Ese era un principio. Y luego además había unas relaciones muy buenas entre las personas, se dedicaba mucho tiempo a eso. Por ejemplo, las fiestas tenían como objetivo eso, la fiesta popular, tenían como objetivo limar las asperezas entre las personas que puedan afectar, ¿no? Entonces era una fiesta, digamos, preparatoria de un estado de ánimo en el cual se pudieran tomar decisiones lo más unidos posibles.
Yo en el libro mío que está ahí, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, cito un documento de Muniain, en la provincia de Álava, un pueblo, en que ellos... El documento es muy interesante porque dice más o menos, dice, bueno, nosotros, algunos he ido por allí quizá, sí, y dice, bueno, nosotros aquí somos vecinos, que tenemos que querernos, estimarnos y ayudarnos, como nos pidieron nuestros antepasados cuando fundaron el pueblo de Muniain. O sea, que no dicen cuándo, se supone que en algún momento lo fundaron por ahí, ¿no? Y entonces la gente sobre estas cosas pasa por encima, porque la mentalidad moderna solo va a lo práctico, dinero, poder. No, es que ellos se lo creían realmente, ¿no? Que si sus antepasados les habían dicho, se tenían que querer, apoyar y apreciar, eso era verdad. Sencillamente. Y es muy importante ese asunto, ¿no? Y eso en todo, porque ese documento pues se ha conservado, ¿no? Se hizo una copia en el siglo XVI escrita de lo que era, digamos, los usos y costumbres de Muniain anteriormente. En el siglo XVI se hicieron muchas copias, por ejemplo, el Valle de Baztán, cuando redacta sus estatutos, porque antes estaban en la cabeza de la gente, que es mejor, ¿eh? Estaban en la mente de la gente, pero la presión de la corona, de los reyes, un poco ahí dejo de la marrana, pues exigieron que se escribiera, ¿no? Y esas cuestiones tenemos que entenderlas. Por eso yo antes decía lo de la sociedad moral. Una sociedad moral que establece estos criterios de... Bueno, ¿alguna más Sí, yo cuestión? me he ido de Colón a un pueblo pequeño de Navarra y me interesa mucho porque ya cuando fuiste y fuimos allí, es una sociedad de 700 y pico personas, bueno, en 30 años ha perdido la mitad, antes eran 1000 y pico, y sobre todo ganadera, y ahora se ha convertido pues ya dormitorio, la gente sale fuera pero hay ahí una vida todavía en potencia, primero por cómo son las relaciones y los caseríos que quedan y cómo se va a gestionar todo lo comunal, ¿no? Entonces ahí estamos pues reuniéndonos ganaderos, yo no soy ganaderas, pero siempre es bienvenido, aunque sea el último colono que llega como yo, y yo creo que las cosas se van reajustando porque es muy importante para todo el mundo que todo funcione, y también para el que tiene mucho. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha apoyado en las subvenciones, tanto por cabeza, por la Betisú y tal, te damos tanto al año, si sean ecológicos, si no, Entonces, la gente en principio que dice, ¡guau!, a aprovechar y a poner todo lo posible. Y de pronto muchos ven que se destruye el campo porque es mucho más, son cabezas mucho más agresivas que la oveja, y entonces tiene que cambiar el concepto. Tiene que cambiar también el concepto también del bosque. Se dice bosque productivo, el pino, que cuando cortaban se compraban un piso o lo que sea, ¿no? Ahora está desertizado, ¿no?, el monte por las matarrasas que se han ido haciendo y está desforestado total, ¿no? Y mi cruzada es la de valorizar el bosque como era antes, el bosque con castañas, bellota, el haya, cada uno con sus frutos y los animales que pastan debajo, la leña. Eso es una riqueza completamente diferente que ahora encontrarse con el bosque pelado y con especies invasoras que deshacen la tierra y así, ¿no? Pero hay siempre un ajuste del que critica y dice, no, eso no estáis haciendo así porque habéis metido tantas vacas, habéis metido tantos caballos que explotan y tal. Entonces, la persona puede entender, la persona entiende, porque va a ser criticado y en un momento dado va a ver que va a cambiar las subvenciones y le van a dejar con el culo pelado, quizás. Y es más seguridad la que te da la convivencia y los vecinos que estar dependiente de los ajenos, ¿no? La sociedad comunal es una sociedad convivencial, no una sociedad de masificar la riqueza. Todas las sociedades humanas tienen fines. Los griegos, en el caso de Esparta, era el poder militar. En el caso de Atenas, era la belleza y la verdad. La sabiduría de la filosofía y la belleza de los artistas.
La sociedad, tal como se crea aquí, era una sociedad convivencial, y lo que se buscaba era la maximización de la convivencia como valor emocional, que era también la cosmovisión del amor. Tú te llevabas bien con tus vecinos y creabas una comunidad de amor, eso era lo bueno. Y luego había bienes materiales, pero no se tenía como meta eso. Todas las sociedades comunales reducían la capacidad de acumular bienes. En las sociedades comunales es imposible que la PAC, la gente, o sea, es que ni siquiera se les ocurría, pero ¿cómo vas a tener 200 vacas donde solo puede haber 30? O sea, realmente eso era impensable. Y además, ¿para qué quieres el dinero? Cuando en estas sociedades no había dinero, y tener dinero, primero que no había dinero, y segundo no te valía. Porque la gente no te iba a ayudar porque tú fueras más rico, te ayudaban porque tú ayudabas, porque tú eres una persona amable, correcta. Entonces esa capacidad de cualidades que podían consistir, por ejemplo, desde hablar muy bien y saber cantar bien, que eso se valoraba mucho, eran cualidades relacionales. Los valores espirituales, emocionales, estaban por delante de los otros, sobre todo los valores morales, y eso era así. En todas partes había límites a la acumulación de riqueza, porque se consideraba que eso era un mal, y eso era una perversión moral. Tienes lo necesario para vivir, no necesitas más. Precisamente fue la introducción del Estado a partir del siglo XII o XIII o XIV, y luego ya el gran golpe estatista que son los reyes católicos, que son ya, pues aquí tenemos ya un Estado con los impuestos, donde empieza a valorizar el dinero, que antes no. Antes la gente no tenía esas categorías. Incluso pues todavía es muy común, ¿no?, el rechazo de la riqueza, como la codicia era considerada un vicio, ¿no? ¿Y ahora qué vemos? Ahora vemos que cuando eso se ha perdido, la gente está sola y las enfermedades psíquicas están arrasando. Dicen que España es el mayor consumidor de psicofármacos del mundo. Los psicofármacos son venenos. No dicen, es la verdad. En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado español el primero. Todo. O sea, ¿por qué? O sea, es que hay que explicar por qué. Porque somos consumidores de una basura. ¿Por qué? Porque aquí hay una sociedad convivencial muy fuerte, nuestros valores no son esos. Entonces cuando se nos ha obligado a valorar el dinero, a valorar tener pisos, tal, entonces hay algo dentro de nosotros que chirría. No nos sentimos a gusto, nosotros no somos nórdicos y ni falta que nos hace. Entonces resulta que necesitamos volver a los valores constitutivos de aquí, que es la convivencia, la relación, la ayuda mutua, el trabajo de unos para otros, sobre una base económica bien, porque se vivía bien. Nadie ha dicho que haya que vivir en la pobreza, pero sí en una situación. Pero cuando le preguntas a la gente, ¿por qué está pasando esto con los psicofármacos? Pues no sé, como por ejemplo, la cantidad de fracaso escolar que hay en el Estado español. Pero sí es lógico, aquí siempre se ha aprendido en la calle, se ha aprendido con la familia. No estamos preparados emocionalmente para que nos metan en un call y nos den ahí pum pum. Lo llevamos peor que otra gente. ¿Por qué? Porque aquí las estructuras estatales son mucho más tardías y mucho más débiles. Mucho más débiles que lo que podían ser en los países nórdicos, donde nunca se acabó del todo con la esclavitud, porque el decreto de abolición fue un rollo, porque fue un jueguecito, y eso afecta. Entonces nosotros, y eso fue por la importancia que tuvo aquí el carlismo y las guerras en el siglo XIX, no nos adaptamos bien a la modernidad. Entonces aquí la modernidad se hace a la fuerza. Por ejemplo, Franco, hay un discurso de Franco, dice, y os vamos a civilizar porque os vamos a poner nuestras vacunas, cita la vacuna, en serio, nos vamos a imponer la medicina, os vamos a hacer... Claro, ¿qué es lo que Franco llamaba demonios familiares? Eso. Lo que antes se ha dicho, lo que refiere el libro es que aquí, claro, ya sabéis que cuando en Guernica, efectivamente, eso lo explica bien Odón, las leyes eran más importantes que los reyes, lo que importaban eran las leyes. Y si un rey intentaba decir algo que no, pues hacía el derecho de sobrecartas, se decía, bueno, aquí está llegado esto, no lo cumplimos y ya está, ¿no? Pero eso no funcionaba en las reuniones concejiles porque allí la gente se quería y se apreciaba. Se intentaba buscar un acuerdo, o si se estaba en minoría, pues estaba con respeto, se respetaba a la mayoría, en fin, se buscaban siempre fórmulas lógicas de convivencia. Entonces, las particularidades propias de los pueblos de la península ibérica hay que ponerlas sobre la mesa, esa es nuestra idiosincrasia. Si yo como castellano siempre he mirado a los vascos son por esas particularidades, ¿no? Que no son autómatas que van lanzados ahí ¿a qué? En realidad ¿a qué? ¿No? Porque luego ya veis, por ejemplo, el índice de alcoholismo es horroroso en los países nórdicos. ¿Y cómo tratan a las mujeres?
A ver si escribe una amiga mía a los tiempos ella que ha estado en Noruega para que digan cómo la han tratado en los maravillosos países nórdicos. En privado te cuenta unas cosas que dices, ¡guau, qué cerdo es esa gente! Algo impensable en nuestra mentalidad. Lo que le hacían a ella continuamente es que ni los hablaríamos o los pegaríamos un puñetazo, ¿no? Son cosas. Entonces, una de las cosas que nos queda, que yo insisto mucho y forma parte del programa, es tenemos que reafirmar la idiosincrasia de los pueblos de la península ibérica, que es su sistema de valores, su manera de ser, su forma de estar en el mundo, que incluye elementos diferentes. Y llevamos 150 años sufriendo una modernidad que no soportamos, porque muchos de estos chicos que les machacan y les dicen que no valen y les suspenden, en realidad si hubiera un aprendizaje en la vida les iría súper bien. Porque yo mismo he tenido un problema con eso muy grande. Yo en el colegio, pues sí, era un chico obediente, pero no lo soportaba. Yo era un niño bueno, pero un niño bueno que no soportaba el colegio. ¿Por Pero qué? eso pasa en todo el mundo. Eso no es exclusivo de la península, es toda la humanidad está en ese jaque. Bueno, pero yo pienso que en este caso es más, ¿no? Hay como ¿no? O por ejemplo, la carencia interna que las sociedades actuales, basadas en la frialdad emocional, en que no conoces a nadie, sobre todo en las ciudades, ¿no? Es que eso no... dentro de nosotros hay algo que chirría y se rompe con eso. No podemos vivir así. Yo estoy deseando, donde estoy trabajando, que llegue mi vecino de al lado para charlar un ratito con él y preguntarle una duda que tengo sobre esto y lo otro, ¿no? Y para darle una berenjena y él me da unas uvas. Y es así como vivimos, ¿no? Bueno, ya conocéis el ejemplo de esta isla japonesa que duraban 100 y pico años y fueron a investigar a ver qué comían, qué hidrología había, que no sé qué, que no sé cuál. Y resulta que la causa de que durasen tantos años era el colchón afectivo que tenían entre ellos. Claro. ¿No? Es un poco lo que estás comentando. Claro, entonces, la convivencia que tenían entre ellos. Hay un problema, la recuperación de la idiosincrasia de los pueblos. La idiosincrasia. La idiosincrasia significa la manera de ser. Igual que cada persona es única, cada pueblo es único. Cada pueblo tiene una lengua, tiene una cultura, pero esa cultura es fundamental. Es fundamental y es distinto en cada pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué idea del mundo tiene cada pueblo? Y esa idea, pues, del mundo se ha ido construyendo a lo largo de la historia, pero también se ha ido construyendo por decisiones conscientes, ¿no? Realmente aquí la imposición del mundo anglosajón de la omnipotencia del dinero, pues a la mayoría nos deja fríos. Es que nosotros no queremos más dinero, lo que queremos es llevarnos mejor, hacer trabajo. Sencillamente es eso, ¿no? ¿Eso cómo ha sucedido? Pues como haya sucedido, el caso que es así. De tal manera que si... Yo no sé euskera, vosotros creo que todos o casi todos lo sabéis, pero si estudiase el euskera, eso ya lo señaló Humboldt en el estudio aquel. Dice, el euskera no es adecuado para hablar o para citar relaciones verticales. Recordar el estudio el idioma el libro ese famoso, ¿no? Que él parece ser que vino aquí, como era un tío muy listo, aprendió euskera, cuando estuvo a finales del siglo XVIII. Y otro silente, pero eso es lo que significa, esa frase está cortada, porque es lo que quiere decir. Vale, señor Humboldt, pero si los vascos no son adecuados para relaciones verticales es porque son adecuados para relaciones horizontales, ¿o no? Claro, porque lo uno lleva implícito. ¿Y entonces eso qué significa? ¿Eso qué significa? Eso es porque toda lengua hace referencia a la historia y a las realidades sociales. Ahora, por ejemplo, el inglés se está modificando continuamente, el inglés basura para que sea una lengua del poder y del dinero. El inglés, la historia de Inglaterra es muy distinta. En Inglaterra no se acaba con la esclavitud del todo. En Escocia ha habido esclavos hasta el siglo XIX. Tenían sus cementerios propios. Aquí están los escoceses esclavos y aquí están los escoceses libres. Daros cuenta de lo que eso significa. Entonces, detrás de eso hay categorías culturales que hay que resolver, porque, y lo digo, dentro de mi manual yo voy a dedicar, modestamente, yo no soy vasco, una expresión a lo que es el euskera. El euskera no es una lengua cultura, incluye un sistema de valores implícito. Entonces, eso es lo que hay que recuperarlo. Y ahora cuando se intenta, y eso está muy claro en la Universidad del País Vasco, que yo lo sigo a través de amigos que me dicen, fíjate lo que están diciendo estos tíos, el País Vasco es un engendro. Entonces, se intenta hacer un euskera sin cultura, eso es la destrucción del euskera. En realidad es la destrucción de cualquier lengua, porque no puede haber una lengua que no sea un programa cultural. Y Humboldt lo dijo. Humboldt se dio cuenta que en euskera no es fácil explicar relaciones de yo mando y tú obedeces, y tú te pones de rodillas y tú te callas. Eso no. Y de hecho es
hay razones por las cuales el euskera nunca ha sido lengua de Estado. Luego llega la gente y ahora dice, es que es una desgracia que no haya sido lengua de Estado, una desgracia o una ventaja, o una ventaja. Porque ¿qué ha ganado el castellano siendo lengua de Estado? ¿Qué ha ganado? Que se ha acostumbrado a una lengua, empezando porque está llena de tacos, empezando porque establece unas relaciones de humillación, de subordinación, de dominio y tal, ¿no? Que yo entiendo que en el castellano antiguo no existían. Eso fue un problema que se mete desde los reyes católicos. Las lenguas se van modificando, ¿no? Entonces esto quiere decir que en la lucha contra el inglés, que es la lengua oficial de la Unión Europea y es el poder en Europa, tenemos que entender la defensa de las lenguas, yo voy a hablar por el castellano, como sistemas de lengua-cultura. Es decir, nosotros tenemos una cultura, unos valores, una idiosincrasia que en Castilla, por desgracia, ya no existe, ya no existe una manera de ser castellano, ya no existe un modo de entender la vida. Mis abuelos lo tenían, yo ya... No me habéis preguntado sobre eso porque me voy a echar a llorar, ¿no? Pero mis abuelos lo tenían, pero yo ya no. ¿Entendéis? Entonces la recuperación de los sistemas de democracia directa exige esto, porque la democracia directa es los pueblos, cada uno es él mismo, como cada persona es ella misma. No podemos defender que la democracia directa se basa en lo individual, sin decir al mismo tiempo que se basa en cada pueblo. En Europa hay 27 estados, pero hay unos 97 pueblos con cultura propia, con una lengua y tal, o 110. Es difícil de saber, yo no sé lo que hay en Rumanía o por ahí, ¿no? Entonces, la Europa de los pueblos tiene que ser la Europa de esas lenguas y culturas recuperadas. Y entonces aquí, si yo os pregunto, ¿cómo es la manera de ser de los vascos o cómo debería ser o cómo queremos que sea? Os traslado la pregunta a vosotros. Yo puedo decir cómo sería en Castilla, ¿no? Si es que existe ya Castilla, más allá de una palabrita que ya ni se usa, ¿no? Entonces, eso es una tarea, porque si no, lo que vamos a un empobrecimiento cultural total de la humanidad. ¿Qué es lo que estamos ahora absorbiendo? Basura anglosajona. En las películas, que son basura anglosajona, todo mierda anglosajona, basada en el culto al dinero, el conflicto interpersonal permanente, yo mando y tú obedeces, violencia, 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 ¿no? Entonces eso no puede ser. O sea, pero aquí hay muchos aspectos también contraculturales, que hay gente que se cree que tal, pero, por ejemplo, el fenómeno Nueva Era. El fenómeno Nueva Era está enlatado y desarrollado en Estados Unidos. Los hippies, la cultura hippie se crea allí. Yo hice un curso en Órgiva, provincia de Granada, sobre comunal, y les dije, no, es que aquí no se trata de ser de Nueva Era ni de los hippies. Cultura popular andaluza, ¿cómo recuperar la cultura popular andaluza? Cuidado, que no es el flamenco, ¿eh? Tengo un amigo en Jaén que se llama Pepe, que vamos, él se puede hablar de flamenco y me gustaría que lo oyerais. Echad, vamos, truenos, relámpagos, sapos y culebras por la boca, ¿no? Entonces, claro, porque eso no es la cultura andaluza, eso es una parte pequeña de la cultura andaluza. Entonces, este proceso de recuperación cultural forma parte de la revolución integral. Es decisivo, porque nosotros queremos un mundo de los pueblos, donde cada pueblo tenga su manera de ser. ¿Que hay 2000 pueblos en el mundo? Muy bien, estupendo, pues ya está, ¿no? Habrá una variedad, porque ahora que, ya sabéis lo que dijo uno, dice, el problema ya no es si hay un lugar a donde podamos llegar, porque podemos llegar a todos. El problema está si queda algún lugar donde merezca la pena ir. Porque la homogenización es total. El ser humano no puede soportar la homogenización. Es muy bonito que uno va a un sitio y encuentra particularidades, encuentra lo diferente. Entonces puede contrastar lo que uno cree con lo que está viendo allí. Entonces esa contrastación de lo diferente indica riqueza cultural, pero ahora mismo uno cierra los ojos, yo cuando voy a los viajes y digo, ¿dónde estoy? Pues si este es un barrio, a ver, ¿dónde estoy? ¿En Albacete? ¿En Badajoz? ¿En Cádiz? ¿O en La Coruña? ¿Cómo es posible que todos los barrios de las ciudades sean iguales y estén hechos por los mismos criterios? Cuando la arquitectura popular que la hacían los canteros de los pueblos se basa en lo contrario. Aquí somos así y construimos así, y allí somos así y tal. Y usamos los materiales locales. Luego llegan los ecologistas y dicen, uso materiales locales. Pero para que se usen los materiales locales tiene que haber una cultura de lo local. Y claro, el argumento es, la democracia directa es un fenómeno de abajo, ¿no? Tiene dos valores, el municipio o unidad básica donde vivimos y la comarca. La comarca es decisiva, ¿no? La comarca es fundamental porque la comarca es un sitio suficientemente cercano y suficientemente grande al mismo tiempo donde la gente vive. Tenemos que recuperar eso y una economía de la comarca. La economía futura de una sociedad futura tiene que ser comarcal,
no puede ser local porque es demasiado pequeño, pero tampoco puede ser general, ¿no? En ese sentido, yo os recomiendo que vayáis a lo de las máquinas herramientas del Weber y veáis cómo se hacía la industria en Guipúzcoa a finales del siglo XIX. Y entonces, en realidad, las huellas de lo comunal, los sistemas de ayuda mutua que había en las empresas, había mucha gente que ni siquiera pretendía ganar dinero. Me acuerdo un señor que compró una patente a Alemania, creó no sé qué máquinas y las vendió. Luego él, 30 años después, se fue a su caserío. Él ya había cumplido, ya había industrializado Guipúzcoa un tanto, pero él en realidad no lo hacían por afán de dinero, por codicia, sino como un servicio público. Había que hacer eso porque era bueno para la comunidad. La noción de servicio público, que eso se puede llamar capitalismo ascendente, es decir, es un capitalismo bueno en el cual la codicia no domina. Ahora, sin embargo, ¿qué tipo de capitalismo tenemos? Un capitalismo financiero en donde no se produce nada, porque todos son operaciones especulativas y manejos de dinero, pero sin embargo, bueno, pues todo quiere enriquecerse. Entonces tenemos que volver a una mentalidad. En primer lugar, ¿tú qué produces? No me vendas dinero ni historias de esas. ¿Tú qué produces? ¿Qué bienes que estás creando? ¿Bienes necesarios o no necesarios, no? Y en segundo lugar, ¿hay una voluntad de servicio? Vamos a ver cómo lo hay, ¿no? Tú no puedes hacerte demasiado rico porque entonces eres un peligro para la comunidad. Quien tiene dinero es un liberticida, puesto que puede manipularlos comprando intelectuales, incluso puede amenazarlos comprando matones, ¿no? Eso pasa todos los días en las empresas. Y si te pones tonto, pues luego aparece un tío por ahí que te llama por la noche a casa diciendo te vamos a matar. Todos los que hemos hecho sindicalismo siempre hemos tenido algún incidente de esos, ¿no? A las 3 de la madrugada coges el fijo, que te vamos a matar, porque lo están montando en la empresa y tal. Tú cuelgas, ¿no? Entonces, la idea de la libertad incluye esta noción de una vida que tiene unos valores que tienen la libertad como centro y una economía que sea una economía operante. Y eso se realiza a partir de lo que es necesario en cada sitio, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora te dicen, es que el capitalismo, pero si el capitalismo de ahora es que ya no es ni capitalismo, el capitalismo de ahora se consiste en ganar dinero por medio de la especulación financiera apoyándose en las ayudas monetarias de los estados. Vale, ¿y yo qué gano con eso? ¿Las sillas son mejores? ¿Las casas son mejores? ¿La ropa es mejor? ¿Qué sale de ahí? Sale una masa enorme de parásitos que no hacen nada, porque para manejar todo eso tienes que tener un montón de oficinistas y hay que pagarlos, y un montón de policías y hay que pagarlos, que nos empobrecen. Luego tenemos que volver otra vez a la naturaleza esencialmente eficaz y productiva de bienes y servicios. ¿En qué condiciones? ¿No? Que todo el mundo tenga su trabajo, pero nadie se enriquezca. Y eso tiene que ser primero por una voluntad interior. No podemos tener un policía que vaya investigando quién se enriquece. Lo tenemos que tener, pero sobre todo tiene que decir, bien, ¿estamos por los valores materiales o los inmateriales? ¿No? Los valores de la convivencia, de la verdad. Esa es una pregunta que te iba a lanzar. Evolución del espíritu o de la materia. Es eso lo que estás diciendo. Ya, pues tiene que haber, pero ahora mismo lo que importa es el dinero, ¿no? No ya los bienes, porque ahora la gente te dice, no, yo bienes no quiero, yo quiero dinero. Que es una degradación, porque todavía hace 60 años la gente quería tener bienes, ahora ya no. Es el último momento del capitalismo, ¿no? La pregunta que tú haces, pues sí, es así. Daros cuenta que nosotros, para llegar a un cambio de la sociedad y del individuo, necesitamos un periodo de debate muy largo. Yo estoy seguro, segurísimo, y pongo la mano en el fuego, que los vascones Bagauda no se la realizaron en la revolución, sino después de muchos años de debates entre ellos. Imaginaos a la gente aquella, porque no podemos pensar que eran unos brutos que un día sacaron la espada y dijeron adelante. No, eso no es verdad. Ellos estaban al tanto de las corrientes políticas y culturales que había en Europa. Estaban al tanto. Daros cuenta que ellos cuando se alzan es cuando los hunos estaban entrando por Hungría. De aquí a Hungría hay distancia, hay 3.500 kilómetros. Ellos supieron, penetran los hunos, luego las legiones romanas se van a combatir a los hunos. Luego aquí se crea un vacío militar, luego es el momento, ahora es el momento. Esperan 2 o 3 años para estar seguros que los hunos no se iban a retirar antes de tiempo, que los hunos venían de las estepas asiáticas. Cuando ven que las legiones se habían retirado de todo el aparato militar romano a 3.000 kilómetros, dicen, ahora es el momento, lógicamente. De sentido, pero ellos sabían lo que estaba pasando a 3.500 kilómetros de aquí.
Por lo tanto, tengamos un respeto por nuestros antepasados y considerémoslo como gente inteligente y racional que toman decisiones racionales. Pero eso es el resultado de muchos años previamente de debate. Ellos, sus etapas son las siguientes. Primero, no pierden el euskera, que otros pueblos peninsulares sí lo pierden su lengua, por desgracia. Por ejemplo, el ibero se pierde. Probablemente en el siglo IV ya estaba perdido, o por ahí, ¿no? Ellos no pierden su lengua. Pero la lengua es un sistema de lengua-cultura. Por ser una lengua prerromana, al defender su lengua estaban defendiendo un sistema de valores contrario al de los conquistadores. Seguís el razonamiento, ¿no? En segundo lugar, absorben aquellas lecciones que les llegan de otras partes de Europa, pues de la filosofía griega, de la filosofía tal. Y en tercer lugar, eligen el momento. Ellos comprenden que la gran transformación no puede ser hecha evolutivamente o mandándole cartas al emperador de los romanos diciendo: señor emperador, tenga usted a bien ofrecernos esto y lo otro. Ellos habían renunciado a todo eso y entonces surge un proceso de cambio, ¿no? Que también es verdad que ya lo habían hecho los galos antes en las Galias, que no está en la otra punta del mundo, ¿eh? Los galos ya habían hecho 2 rebeliones babáudicas, una en el siglo III pequeñita y la otra en el siglo IV un poco antes, que fue, bueno, fue muy sangrienta. La represión fue muy sangrienta. Corren un riesgo, porque aquí se ve siempre en acciones de esta naturaleza. Así pues, las situaciones revolucionarias se crean siempre, queramos o no, es decir, es un momento de decaimiento en el cual pues, las sociedades decaen. Las sociedades tienen un momento de madurez y otro momento de vejez y ya se empiezan a descomponer por razones cada una las suyas, ¿no? Por ejemplo, un caso patético de descomposición es la sociedad china en el siglo XVIII. La sociedad china en el siglo XVIII, que tenía 2000 años, ya no servía para absolutamente nada, no valía para nada, no hacían nada. Es decir, estaban así, estaban ya tan corrompidos, tan seniles, que no hacían nada. Hay algunas descripciones de gente que fue por allí de viajeros, te cuento, es una sociedad muerta, no hacen nada. Dice, ni casi cultivan la tierra, ni producen nada, dice, solo está la corte imperial ahí, con los eunucos y las concubinas y los harenes. Dice, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo se puede llegar hasta a estar muertos, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezan ya algunas corrientes dentro de la sociedad china de renovación, ¿no? Eso pasa, ¿no? Pero al principio eran muy pequeñas, ¿no? Entonces, las crisis de las sociedades adoptan 2 características. O una crisis expansiva, que hay un sector vivo dentro de ella que se lanza a la revolución, pero no siempre es así. Hay veces solamente que las sociedades decaen y se quedan ahí en decadencia, y esa decadencia puede prolongarse durante siglos y milenios, ¿no? Porque la sociedad china, a mi entender, en el siglo XVIII llevaba ya más de 1000 años muerta. Lo mismo pasó con Turquía. Las sociedades islámicas tienden a eso. Como el Islam no respeta la libertad de las personas y es una coerción total, entonces el individuo se desintegra. Entonces, si se lee alguna descripción de cómo se vivía en Turquía, que está al otro lado del Mediterráneo en el siglo XVIII, era la desidia total. Ellos, por ejemplo, no tuvieron una imprenta hasta el siglo XVIII, porque ¿para qué una imprenta? No necesitaban nada. Esto es así, ¿no? En el siglo XIX llegaron a tener como ministro del ejército a un alemán, para que os hagáis una idea, ¿no? Como ya ellos no se sabían gobernar, pues pagaron a un mercenario alemán que les sirviera de ministro del ejército, o que en realidad era el jefe allí, hacía los ferrocarriles, hacía todo, ¿no? Entonces, cuando esas sociedades entran en crisis, algunas sociedades no se recuperan. Y puede ser que el futuro de la humanidad como totalidad, puesto que se está creando una subcultura mundial, que esto es un peligro horrible. Daros cuenta que nosotros tengamos los mismos valores, entre comillas, que un tío que vive en Nueva York es espantoso. Es espantoso. O que vive... No puede ser, porque nosotros no estamos ahí. Y porque no nos adecuamos a eso, además. ¿No? Porque, bueno, entonces... Feliz, pero a ver, el futuro, el manifiesto, el juntar a la gente, el organizarse... Yo también quería preguntarte algo al respecto. Bueno, era un poco la apuesta, como un movimiento como el que hemos creado nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de aquí, de Euskadi, ¿cómo puede, a ver cómo te hago la pregunta? Me voy a extender un poco, porque tengo varias ideas ahí. O sea, ¿cómo se puede producir el lanzamiento, si lo puedo llamar así para entenderlo, lanzamiento, estrategia, divulgación, puesta en marcha de todo esto? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, de alguna forma el enemigo que tenemos es muy poderoso y esto va en contra totalmente de... Hay un enemigo muy claro que es que
que es el globalismo, que no le interesan los pueblos, ni le interesa lo individual. Por eso, lo que decías ahora de Nueva York, cómo puede pensar uno, y podemos pensar igual que él, ¿no? Es decir, los pueblos no interesan, él lo que quiere es acaparar todo para que vayamos a las ciudades, para que los pueblos desaparezcan, las lenguas desaparezcan. O sea, este planteamiento frontal, pues tampoco nos interesa, no sé hasta qué punto, que el enemigo pues tenga, uy, aquí hay un brote ya muy claro que estos van muy en contra nuestra, ¿no? Como de una manera sutil, no sé si es el camino, el poder, digamos, poner en marcha este tipo de estrategia. Y luego también, pues bueno, bueno, lo que es a nivel de manifiesto, los escritos y demás, las bases de lo que queremos crear. No sé si esto... Si os sirve de algo. Yo lo que voy a hacer, yo voy a acabar mi manual, y entonces con mi manual voy a entrar en una etapa nueva de mi vida, que es una etapa activista, y voy a hacer un trabajo de organización. A mí hay una cierta cantidad de gente que me conoce, no es un problema de inmodestia, pero bueno, voy a intentar crear equipos de gente que trabaje el manual, pero que para llevarlo a la opinión pública. Entonces, esa llevar a la opinión pública también va a exigir críticas y desacuerdos, porque las cosas cuando se entienden bien se luchan. Cuando uno dice una cosa y otro dice otra, es cuando se entiende bien. Porque si es solo un lenguaje monocorde, no. Quiero crear también un aparato de difusión importante, es decir, necesitamos, por ejemplo, gente que escriba, que haga vídeos, ¿no? Y que lleven estas ideas, a veces directamente y a veces en crítica, ¿no? Y luego hay que ir creando pues una estructura organizativa de núcleos locales, lo que vaya saliendo por aquí y por allá, ¿no? Sobre la base de un programa. El programa tiene que quedar claro. Se puede hacer un programa muy grande, pero con el tiempo, yo supongo, en un año o dos, podremos reducir a 500 palabras. Es decir, esto, 500 palabras quizá. O sea, lo que se lee en un folio en 5 minutos, ¿no? Y tenemos que dar respuestas a los problemas de la sociedad. Una respuesta crítica, pero sobre todo constructiva. Por mi parte, no quiero ser, ya lo he dicho antes, ninguna secta, ni encerrarme en mí mismo, ni nada. Eso exige, pues, hacer concesiones, estar con gente a lo mejor que no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Luego, cuando haya problemas gordos, pues estar presentes ahí. Si ahora estar presente en la opinión pública, en la calle, si se confirma finalmente que los preparativos para la Tercera Guerra Mundial están muy avanzados, pues habrá que dar la batalla contra la incorporación a filas. Y esa batalla se tiene que hacer en la calle, con argumentos, es decir, ¿qué le decimos a la juventud? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Luego, los problemas económicos, lo que está pasando ahora. Si el capitalismo se ha convertido en una picadora de carne, pues hay que replantearse qué hacemos ahora, qué hacemos a las empresas, cómo damos la batalla. La supervivencia, montones de gente joven no sabe qué hacer, no tiene trabajo. ¿Cómo les buscamos mecanismos de supervivencia a esta gente? Podemos pensar cosas, hay cosas que se están haciendo. Hay mucho más de lo que se puede hacer que de lo que se hace, ¿eh? Porque al individuo joven le han imbuido de la idea que lo único que tiene que hacer es ser un trabajador asalariado. No necesariamente. Hay otras formas de trabajo cooperativo, trabajo de equipo, por bienes, siempre que uno no sea exigente y no quiera tener mucho dinero, pues puede funcionar sin todo eso, ¿no? Y eso convertirlo en un movimiento de debate, pero al mismo tiempo de acción. De tal manera que ante los problemas que vayan saliendo se lleven a la opinión pública. ¿Cómo? Con los medios que tengamos. Nosotros necesitamos ahora, lo diré claramente, 100 personas que hagan vídeos bien de calidad. 100 personas, y que sepan capaz de mantener estas cuestiones fundamentales. No solamente los pequeños problemas, es muy peligroso, porque la gente se mueve más por las orientaciones generales estratégicas que por los pequeños problemas, las dos cosas a la vez, por dos patas. Necesitamos como 300, 400 personas que se animen a escribir, necesitamos revistas digitales. En algún momento puede haber muchas y en algún momento se pueden unificar, ¿no? En los diversos idiomas de cada territorio. Cada territorio tiene su... Y a partir de ahí, pues, tenemos que ir chocando con las estructuras y los voceros del poder. Por ejemplo, en el terreno económico está el anarcocapitalista neoliberal Juan Ramón Rayo. Yo tengo unas ganas de retorcer el cuello a Juan Ramón Rayo, pero le sigue muchísima gente, ¿no? Le sigue mucha gente, ¿no? O el Niño Becerra, por ejemplo. No, lo que dice el Niño Becerra es, ¿cómo os diría yo? Yo tengo 2 libros sobre economía. Es que
si la gente se cree exagera. No sé, es que es tonta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde su libro La crisis de 2010, que no lo que él decía, ¿no? Entonces tenemos que ir desmontando los argumentos de los defensores del sistema, desmontándolos, y eso requiere conocimiento y requiere estudio, no queda más. Pero luego, a nivel más bajo, más sencillo de la calle, pues podemos basarnos en la elaboración de una serie de consignas que puedan llegar a la gente normal. Digamos, la gente menos instruida, pero para la gente más instruida necesitamos nivel. Porque en definitiva, todo el proceso de preparación de un cambio revolucionario es una tarea de minorías. Aquí el choque son minorías contra minorías, por el momento, hasta que hay una gran crisis social y entonces esa minoría contra minoría se generaliza. Es como el agua que tenemos aquí, si yo lo tiro, llena todo esto, ¿no? Las crisis sociales es un momento en donde la conciencia se abre. La gente dice, ¿qué está pasando aquí, no? Pero mientras tanto tenemos que resignarnos a ser pequeñas minorías conscientes. Las sociedades siempre las han movido minorías. Y luego, no creéis que todo el mundo es orégano, habrá gente que dirá, hay una crisis social, yo me sumo al poder constituido porque el poder constituido me va a dar de comer. Y otra gente dirá, yo no quiero saber nada, dejadme en paz, vivo mi vida y sobrevivo como puedo y no tengo más que un objetivo de supervivencia individual. Los cambios sociales son súper caóticos, ¿no? La teoría esta del caos, que es otra teoría de la ciencia moderna, muy caótico. Pero lo que ahora nos queda es, en primer lugar, tener un programa claro, que no puede reducirse a cosas pequeñas. Por ejemplo, hay cuestiones, en vuestro caso, el problema de la lengua, como un sistema de lengua-cultura, lo tenéis que tratar. Pero hay cuestiones que os pueden quedar menos cerca, pero el problema es que tenéis que tener una política sobre el Islam. Queramos o no, y a mí me desagrada mucho este asunto, ya sabéis lo que ha pasado en Dublín, ¿no? Sí. Lo que ha pasado, la mayor movilización que ha habido en la historia de Dublín, con quema de montones de coches de policía y choques brutales en la calle, porque un musulmán fascista ha acuchillado a 5 personas. Entonces, vamos a ver, si queréis leer en árabe y si no tenéis traducciones en inglés, hay un sector del Islam que dice que va a conquistar Europa, así de claro. Así de claro. O sea, es que ni lo ocultan, ¿no? No. Un sector no. El jeque o el mandamás de Arabia Saudí, yo lo tengo visto eso, el discurso que he hecho este año mismo, en un foro enorme, que eran todos jefes de jequecillos o no sé qué tipo de personalidad había allí, pero allí estaban jefes de Estado incluso, me imagino. Sí. Y Pero ahora, en 5 añitos Europa ya era musulmana. Bueno, entonces hay que tener una política, a mí me desagrada mucho, una cosa, pero no queda más, ¿no? No queda más. Ahora mismo el sentimiento de, si yo os contara cosas que están pasando en Francia, por ejemplo, cosas terribles que están pasando, es que se ocultan, aquí se oculta por razones que no quiero señalar, pero que se ocultan, ¿no? Pero ahora en Holanda ha ganado el Wilders, que es un intento, bueno, él lo único que lleva haciendo es una posición antiislámica desde hace años, se ha convertido en el más votado de golpe, por todas partes está sucediendo eso. Por lo tanto, aunque solo sea por el hecho de que quien quiera llegar a algo en la transformación social tiene que atender los problemas que nacen, hay que hacerlo. Solo por eso, porque él de tener 7 parlamentarios ahora tiene 27, pero así de golpe en las elecciones, ¿no? Entonces, realmente las cosas son muy graves, eso significa tener unos conocimientos sobre historia del Islam, presencia del Islam, cómo se ha llegado a esta situación, qué está pasando, tal. Yo entiendo que la situación no es tan grave como se dice, pero si realmente, claro, Europa quiere volver otra vez a la esclavitud, porque el Islam en Libia se vende a los seres humanos. Yo ahora voy a Libia con euros y me compro 2 o 3 esclavos. Y esclavas no te digo, porque los mercados de esclavas no son abiertos, pero son mucho más importantes. En Libia y en Mauritania, pero también en Marruecos, pero también en todos los países musulmanes. El Corán defiende la esclavitud como institución de un ser humano, tiene un precio. Entonces retrocederíamos al mundo romano, también lo habían los romanos, no es un problema racial. Entonces este problema hay que abordarlo, y no digamos el problema del patriarcado, claro. Entonces este problema hay que abordarlo. Hay que abordar el problema económico, es decir, que no tiene nada que ver con este. Y entonces tenemos que dotarnos de respuestas a los problemas que a la gente le lleguen más. Y luego tenemos que irlos desarrollando. Inicialmente no es necesario que esas respuestas sean muy bonitas y muy limpias, porque vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero necesitamos. Y sobre todo, la pregunta inicial, ¿qué queremos? ¿Introducir reformas en un sistema que ya no es reformable porque ya está en caída libre? Que se hará la manía de todo el mundo. A mí me mandan, es que queremos reformar la Constitución, no contéis conmigo.
queremos no sé qué, no contéis conmigo, es que son tonterías. Vamos a ver, ¿cómo vais a reformar algo que no es reformable? Porque el sistema liberal es lo que es, y encima una sociedad que se está desmoronando. Vamos a pensar en una sociedad de la libertad futura, que ahora puede parecer utópica al que quiera parecerla, pero a lo mejor dentro de 5 años ya no, ¿eh? Cuando esto de los primeros bandazos, decir, que esto se hunde, ¿no? Y mientras tanto, pues vamos a ir creando una base organizativa. Yo respecto a mi libro, sí la quiero crear porque ya hasta ahora, pues, os soy sincero, pues se acerca la gente a mí, me pide libros, yo ahora mismo considero que en 12 años de actividad pública, que ya son 14, joder, cómo pasa el tiempo, pues yo he distribuido unos 25.000 libros míos. Entonces, eso quiero que ahora se convierta en fuerza organizativa. Si crees esta gente, que yo no escribí los libros solo para cultivarlos mucho y haceros chicos y chicas cultas. Yo los hice con un proyecto, había un proyecto de fondo. Y ese es ahora el proyecto que quiero sacar. ¿Estaríais dispuestos? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? ¿Queréis quedaros solo en leer y en cultivaros o queréis hacer un servicio a la sociedad, un servicio a la sociedad? Entonces esa sería mi opción y yo entiendo que es lo lógico, ¿no? Puesto que yo nunca he querido ser un intelectual, ni lo soy. Entonces, claro, pero eso pues va a significar muchas rupturas, muchos conflictos. 25.000 libros son muchos libros como para decir que no eres un intelectual, además de otras cosas. Bueno, yo tengo 42 libros publicados, de títulos. Pero yo en 25.000 cuento todo, puede ser de uno 500, de otro 1000. No es mucho tampoco, daros cuenta que eso vende. Un intelectual del poder lo vende, de los bestsellers, eso se vende en un mes. Se vende en un mes, ¿eh? O sea, quiere decir que dicho así, engaña, ¿no? Pero claro, mis libros pues no son eso, yo pues nunca he querido ser eso, ¿no? Y yo con mis libros pues siempre los he sentido como un deber moral, un servicio a la verdad y punto. Siempre he recibido propuestas, una más importante, de 7 años, que me vino de los ambientes de Podemos. Con que tú rectificaras un poquito tu orientación, entonces nosotros te meteríamos en la rueda, porque... Hacemos ministro de Cultura. Y yo dije, sí, vale, me ganaría mucho dinero, pero contéstame una pregunta, ¿y luego yo qué hago con el dinero? ¿Qué hago yo con el dinero? A mí me gusta viajar a las Islas Bahamas y comprar un yate, no tengo carnet de conducir, voy en bicicleta, ¿qué venía yo con eso, no? Entonces, ¿tú cómo me resuelves ese problema? Entonces ya, bueno, una broma, ¿no? Porque la persona que me lo dijo estaba enviada con los jefecillos de Podemos, pero me merece respeto y yo no quería tener un choque con ella, entonces quise tener como una salida, una forma amable de decirle que no, ¿no? Pero, a ver, el sistema actual corrompe a la gente, la corrompe, y si no la corrompe, la amenaza. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos elementos. También hay que acudir mucho a la filosofía moral. Si queréis hacer un manifiesto, tenéis que tener en cuenta también, vais a apoyar el epicureísmo, vais a apoyar la filosofía del esfuerzo, vais a apoyar qué escala de valores vais a apoyar. Bueno, eso os puede ayudar mucho el sistema de valores que aquí ha existido entre los vascos, dominante hasta hace 30 años. ¿No? Porque la moral es más... A mí me gusta más la moral de la gente que la moral de los libros. Yo no me lo creo mucho. Imperativo categórico de Kant. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, lo copió de los estoicos. Kant lo copiaba todo. Pero en segundo lugar, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿entendéis? Pero hay que tener un sistema. Es decir, una sociedad moral tiene que tener unos criterios morales. ¿Cuáles serían? Eso es necesario. Yo no puedo conseguir un proyecto de transformación social sin un capítulo dedicado a la ética, ¿no? Y entonces hay que definirse para algunos criterios. Está muy claro, los sistemas de ayuda mutua, los sistemas de convivencia, la negación de la codicia, ¿no? Los valores inmateriales, convivenciales, relacionales, el pensamiento libre por encima del dinero, ¿no? Porque luego además, claro, es muy fácil, la gente cree que el dinero lo resuelve todo, es mentira. El dinero tú no puedes comprar afecto. El afecto de la gente no lo compras, puedes comprar la adoración, pero no el afecto. Hay montones de elementos que al no tener un valor monetario no pueden comprarse con dinero. La verdad no puedes comprar con dinero. No puedes comprar la verdad con dinero, puedes corromper a alguien para que te cuente una bola, la bola que tú quieres oír. Pero la verdad objetiva que te puede incluso herir mucho por dentro, eso no se compra. Por lo tanto, necesitamos un programa político. Eso es fácil. La democracia directa es un sistema fácil que se lleva aquí en los pueblos de la península ibérica, pues, practicando, más o menos corrompida, pero durante mucho tiempo, ¿no? Programa económico ya es difícil, programa moral, bueno, la situación mundial, pues
pues hay que ver, ¿no? Hay que tener en cuenta la experiencia de las guerras pasadas, qué vamos a hacer en caso de una movilización general y tal, ¿no? Si estallara la guerra, ¿qué haríamos? Bueno, todo esto, ¿no? Luego, la cuestión del trabajo, ¿cómo nosotros planteamos la cuestión del trabajo? Que no sea, te pagamos más y ya está todo resuelto. No. Si te pagamos más, te hacemos más esclavo, un esclavo contento. Luego tenemos que retroceder la cuestión de la salud, donde hay tantas corrientes. Ahora mismo, al estar en la sociedad muy enferma en el sentido físico, pues hay muchas corrientes sanitarias, es lógico. Sería bueno que por medio del debate se vaya unificando, ¿no?, en lo que serían unos principios generales de la salud más o menos aceptables para todos. Pero eso no lo podemos hacer de golpe, tiene que ser un debate 3, 4, 5 años, pero tenemos que empezar. Hay que empezar una búsqueda, una indagación, ¿no? Ahora mismo, pues así a dedo podemos citar 10 o 12 o 15 corrientes de escuelas de pensamiento, ¿no?, sobre la salud. Eso también pasa con la agricultura, ¿no? Ahora mismo, como la agricultura está en plena bancarrota, tenemos agricultura regenerativa, agricultura sintrónica, agricultura no sé qué, bla, 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 ¿no? Hay muchas corrientes y, bueno, algunas dicen cosas y otras no dicen nada. Tampoco me voy a poner yo en plan fino. Hay algunas agriculturas pues, que yo las rechazo, ¿no? Pero, bueno, otra gente... La regenerativa, por ejemplo, Hombre, está mejor, pero es que ellos no parten de la idea. ¿Qué es lo que está haciendo que las tierras regeneren? Es que eso es el cuento de nunca acabar. Claro, es como si dices, bueno, pues me rompen todos los días la ropa y yo me voy cosiendo la ropa, sí, pero es que llega un momento que ya no te puedes estar siempre cosiendo, hay que ir a un problema de fondo. Ellos no quieren entrar en la política agraria común, en su denuncia. ¿Por qué? Porque les quitan las subvenciones. Claro, sí, es que es así. Por eso, criterio número 1, si queremos hacer algo decente hay que actuar al margen de las instituciones del Estado. Una cosa muy buena, No y ninguna subvención. Y no venderse al dinero, porque si no... Porque una cosa que ha hecho bien, que no somos más con grupos de amigos, la Revolución Integral, es nunca hemos querido subvenciones de nadie. Nunca. Cuando hemos hecho encuentros, nos lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Cuando hemos editado libros, que tenemos varios editados, por ejemplo, ese José Francisco es uno, él lo tradujo y todo, ¿no? Pues lo hemos hecho a escote, José Francisco sobre todo, y yo, que fue lo que lo hicimos, pues nos hemos arrascado el bolsillo y ya está, ya ahora estamos en tratar de ir recuperando una parte. Aquí con los libros, en la forma nuestra, solo se recupera una parte. Si recuperamos, estás jodido. Si recuperamos el 50% ya es mucho, ¿no? Pero bueno, otra gente se lo gasta yéndose de vacaciones y nosotros haciendo nuestras cosas. Entonces, se trata de establecer 10 o 12 principios claros, ¿no? Y a partir de ahí, operar, ¿no? Y luego, pues, ir resolviendo los problemas que se vayan presentando, ¿no? Tener una perspectiva de futuro, porque claro, si tenemos una idea optimista del futuro, en el sentido de que todo va a ir bien y va a haber una tecnología mágica que lo va a resolver todo, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Eso es una distorsión, ¿no? Porque, bueno, es que es tan tonto, ¿no? Porque claro, como le dije yo el otro día, bueno, la inteligencia artificial va a resolver el problema de la degradación de los suelos agrícolas, dime cómo. Porque comemos de eso, no comemos de las máquinas. Como yo le dije a otro, es que con la informática, digo, yo te recomendaría que hicieran unos ordenadores de chocolate. Así por lo menos os los podéis comer, ¿no? Porque cuando no haya para comer, ¿de qué vais a comer? Porque nosotros tenemos que ir a la solución de los problemas básicos. Comida, salud, ropa, higiene, o sea, 6 o 7. Y luego todas las demás cosas se puede o no se puede, pero con eso podemos sobrevivir. Porque nosotros tenemos que tener una voluntad de sobrevivir de hierro. Y eso, esa fuerza, energía de carácter, lo podemos aprender de los filósofos cínicos y estoicos. Porque una de las cosas que ha hecho el sistema actual es destruir la voluntad de supervivencia. Es decir, el individuo es flojo, es blando, es débil, se deja vencer fácilmente. No, sobrevivir por encima de todo. La vida es un bien, es un gran bien. ¿Qué le está pasando ahora a la juventud? Que se lanza a suicidarse. Es la principal causa de muerte entre la juventud. Entonces necesitamos un programa moral que diga, no, haz algo útil por la comunidad. Vente con nosotros que nosotros te cuidamos. Pero te cuidamos a ti, tú nos cuidas a nosotros. Paternalismos no, ¿eh? O sea, tú tienes que hacerte cargo de nosotros como nosotros de ti. Porque esto es un sistema de me doy y me das. Y entonces es en ese mundo sin paternalismos. Para mí la gente es mayor desde los 14 años. Desde los 14, y yo, cuando se acerca gente, hace poco recuerdo, un chico me dijo, yo estoy interesado en este libro. Digo, ¿tú qué edad tienes? Dice, yo 12 años, estupendo. Le di la mano, le firmé el libro que quería firmarlo, y dije, muy bien,
tú dentro de 2 años para mí ya eres un adulto con los mismos derechos y deberes que cualquier adulto. Y vamos a ejercer esa presión, ¿no? De decir, sois adultos, tenéis que incorporaros a la solución de los problemas de vuestro tiempo. ¿Vuestro tiempo es horrible? Pues es horrible, es el que os ha tocado vivir. Y a lo mejor no es tan horrible, porque del mal sale el bien. Eso es parte de la filosofía hegeliana. Y de las fuerzas del mal pueden surgir las contrafuerzas del bien. ¿No? Como esta gente que dice, el Islam va a conquistar Europa. Bueno, ya veremos si el Islam va a conquistar Europa o el Islam se va a destruir en el proceso de conquistar Europa. Que lo que está, ya veremos lo que va a pasar. Y hay muchos elementos que van en esa dirección, ¿no? Entonces, pues todo eso sería... Este programa se puede hacer en un libro gordo como el mío, por desgracia, lo siento, no he podido hacerlo más pequeño. O sea, llega un momento que la mente... Pero también se puede hacer en 3 páginas o en un vídeo de 20 minutos. Eso ya es... Esperemos que haya mucha iniciativa individual, que la gente, pues uno sepa hacer una cosa, otro sepa hacer otra, porque aquí lo que necesitamos es muchas fuentes comunicativas. O sea, no basta con que seamos 2 o 3. Ahora mismo entras, ¿qué hay vídeos? Los vídeos, la mayoría de ellos son o por cominerías y cosas sin importancia, o corta y pega de vídeos anglosajones, o bobadas personales que a mí no me importan. Entonces esos son la mayoría de los vídeos. Pero ahora esperamos que salga una gente responsable, capaz, pero también hay que saber ponerse ante una cámara con las consecuencias que eso lleva aparejado. Y quiero deciros algo, la gente tiene miedo, que se me dé cuenta. Yo me he dado cuenta que he ido a sitios y me han dicho, Félix, ponte a hacerte una foto con nosotros. Y a lo mejor hay 2 o 3 personas que se apartan. Sí. Y yo luego a algunos le he dicho, mira, no te estoy criticando, pero dime, tú te has apartado, tú tienes miedo, sí, tengo miedo. En mi empresa tengo miedo que me vean contigo. Eso me lo ha dicho mucha gente, así de claro. Bien, bueno, siempre hay gente que le toca dar la cara y gente que se queda más en la retaguardia. Yo no critico a nadie, pero solo quería saber que ese fenómeno es así, y más gordo todavía. A mí me han hecho cosas más gordas que eso, ¿no? Pero bueno, pues, siempre hay gente más echada para adelante y gente echada menos echada. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero necesitamos muchos puntos comunicativos. Si nosotros en 3, 4, 5 años tuviéramos muchos puntos comunicativos, gente que escribe, gente que hace vídeos, gente que tal, porque hay que ganar a la opinión pública. Nosotros estamos en lo que llaman la sociedad de la información y la comunicación. No podemos relegarnos a un pequeño grupito que no... No, eso no. Tiene que ser comunicar. Y luego, a partir de la comunicación, organización, porque si a alguien ve un vídeo y le gusta, se dice, bueno, pues ha llegado el momento, organízate con nosotros. Vamos, si vivimos alejados, vamos a hacer encuentros online mensuales. Eso es necesario, estructurar a la gente, porque si no la gente se pierde. Eso lo tengo muy claro. Alguien que esté solo en su barrio, en su trabajo, hay que decirle, mira, únete a nosotros, tenemos un encuentro online mensual y luego un encuentro trimestral personal. Y vamos a establecer planes de trabajo, planes de actuación. Pero necesitamos estudiar, porque si no, no tenemos argumentos. Aquí es una batalla de argumentos. Los argumentos es lo decisivo, en todo. Así de claro. Y si no, si perdemos la batalla de argumentos, hemos perdido todo. Y hay gente que es terrible argumentando, ¿eh? Sí. Terrible. Y tenemos que saber aguantar el tirón y bueno, buscar, por ejemplo, con el asunto del comunal. Aquí en el asunto del comunal todo el mundo se pone en perfil. Un momento, no os pongáis de perfil, porque son todavía el 14% de la tierra. Entonces, cuando creemos la asociación que yo quiero crear por el comunal, que sería una asociación específica solo para eso, nada más que para eso, pues vamos a presionar. ¿Sería capaz la televisión, la 1 de televisión, de ofrecernos un programa, una hora clave, como son las 9 de la noche, para debatir sobre lo que es el comunal con algún calumniador del comunal o señor que no se entera de nada, pero va ahí a enredar todo lo que puede? Pero tenemos que saber que queremos eso y lo vamos a ganar. Porque aquí todo es un juego de vamos a ganar. Luego podemos perder, eso sí, y nos puedes dar una paliza que no veas. Pero en principio nuestra mentalidad es vamos a ganar. Vamos a ganar este debate, vamos a ganar esta tarea organizativa, vamos a ganar esta lucha en la calle, siempre vamos a ganar. Eso es la revolución. La revolución es un acto ofensivo por el cual se van sustituyendo pues lo que es la mentalidad, los esquemas de 10 valores por sistemas de valores, solo a la espera de una situación en la cual la sociedad haga crisis y vayamos introduciendo los elementos sustitutivos.
si en un barrio, en un pueblo de Euskal Herria se ha creado un basarre que ya mucho antes de la crisis revolucionaria tiene capacidad normativa, que es capaz de argumentar y de que es un poder paralelo al ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene que tener mucho cuidado en lo que hace porque hay un poder paralelo en las condiciones X determinadas, todo con muchísima limpieza moral y todo muy clarito para que no haya problemas, entonces daros cuenta en el momento que los ayuntamientos se empiecen a venir abajo, que nosotros tenemos aquí ya esto sustitutivo, que fue lo que me dijeron los chicos de Pueblo de Extremadura, me dijeron, nuestro ayuntamiento ya no paga ni a la policía municipal, ¿está en qué hora? Dice, ha llegado el momento, ¿no te parece? Feliz de Plas, que ya ni municipales. Eso están diciendo en Inglaterra, que están cayendo ayuntamientos porque no tienen dinero para pagar los servicios. Claro. Dicen que es lo que va a pasar. Ojalá empiece a pasar. Claro, es decir, nosotros tenemos ya un sistema asistencial de ayuda que funciona, pero tenemos que tenerlo mucho antes de que se dé esa situación. Y tenemos que saber decir, no queremos un sistema estatal de salud ni de ayuda, queremos un sistema directo de ayuda mutua. Y ahí, movimiento de asistencia, movimiento de Nadilla, Popel y Pamíes. Claro, es decir, pero eso se hace explicando cosas, porque te llegará una gente. Aquí, por ejemplo, la cuestión del comunal, que yo lo conozco mucho, está ultra tergiversado. Yo ahora, de aquí al verano, voy a coger, fulanito, a ver, ¿tú qué dices sobre el comunal? Esto es una chorrada. ¿Tú para quién trabajas? Y así todo, porque esos libros llegan a la opinión pública. Tú estás mintiendo, tú no te has leído tal libro. Es decir, necesitamos argumentar. Se puede argumentar de una manera muy erudita y de una manera muy sencilla. No os dejes llevar porque a veces yo veo gente que tiene unos conocimientos escasos, pero a base de sensatez y pensamiento lógico es capaz de dar una paliza a cualquiera en lo argumentativo. Pero no podemos evitar la fase argumentativa, ni podemos tenerle miedo. Y luego ahora ha salido lo de los vídeos, por los vídeos, los audios, y entonces, por lo pronto, lo que ya hacemos es mucho, porque con eso estamos, con toda esta aportación, estamos dotando a la gente de ideas claras. En segundo lugar, estamos dotando a la gente de una esperanza en el futuro. Ideas cada vez más claras, no claras ahora, más claras. Estamos dotando a la gente de una esperanza, porque hay que decir, nosotros nos preparamos para sobrellevar una gran crisis apocalíptica que está ahí. No es que va a venir, es que ya está ahí. Entonces eso significaría, no te suicides, vente con nosotros. Nosotros tenemos que dar esperanza. Es un elemento decisivo. Fe en el futuro, confianza en la humanidad, y eso tenemos que hacerlo no solamente con palabras generales, que también, sino decir, es que nosotros tenemos un proyecto de supervivencia que incluye todo, desde aprender saberes básicos para sobrevivir cuando esto se venga abajo, por ejemplo en Inglaterra, que eso es así, pero el estado de bienestar está ya súper quebrado aquí, ahora vive de impuestos, pero eso es tan ridículo como que un señor que tiene hambre se come el brazo, porque claro, si cobras de los impuestos, en definitiva, yo estoy pagándome, ¿por qué no me lo pago yo? Estoy pagándome los servicios que recibo. Es que antes había un fondo, una caja de pensiones, que ahora ya no está, que no venía así. Luego llegará un momento que se dirá, es imposible mantener ese sistema. Entonces, ahí puede venir una catástrofe, que la gente no tenga dónde ir, o una situación en la cual se diga, cuidado. Nosotros ya hemos pensado en eso y estamos buscando una alternativa, que era lo que pretendía la Cooperativa Integral Catalana. Lo que pasa es que ellos no incluían en su elemento la idea de que la sociedad actual está en agonía. Eso no lo incluían. Pero ellos ya habían pensado la parte sanitaria, la parte de casas, que es la única que ha quedado al final, pero bueno, ahí viven ciento tantas personas, en Calafón, pues estupendo, ¿no? Ellos les ha salido bien esa parte, ¿no? Pero y al mismo tiempo tener muchos proyectos explicados en general, donde se juegue la baza de la esperanza, más que de la utopía, ¿no? Porque va a ser un trago duro, va a ser que se puede prolongar 50, 70, 90 años. O sea, en mi caso, por ley biológica, pues, como mucho lo voy a empezar, pero no acabar, lógicamente. Te das cuenta, hay que estudiar las crisis de otras sociedades, como empieza el mundo romano ya a descomponerse en el siglo III. Las historias hablan de la crisis del siglo III, pero los Bagaudas no se lanzan en el siglo III, se lanzan en el siglo V. O sea, pasan 150 años, porque ellos palpaban muy bien la sociedad y decían, todavía no es el momento. Es como cuando tienes peras o unas ciruelas en el árbol y vas cayendo cáscaras y dices, todavía no es el momento, vamos a esperar a mañana porque están duras. Esto es igual, ¿no? La historia de la humanidad es así, que puede ser más rápida, puede ser, ¿no? Pero bien, tenemos que
que aceptar nuestra condición finita, mortal. También la velocidad a la que suceden las cosas depende de nosotros. También podemos impulsarla, por supuesto, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque las sociedades avanzan o retroceden más deprisa dependiendo de las decisiones que se tomen. Necesitamos una estructura organizativa básica, eso es así, ¿no? Es decir, gente que, porque claro, a mí no me importa mucho que una gente lea mi libro y no haga nada. Bien, bueno, pues sí, estás culturizado, yo qué sé. Pero eso, ¿qué estamos aportando tú que lo lees y yo que lo he escrito? Pues no estamos aportando nada, ¿no? Pero tiene que haber un cambio en un momento dado en que se diga, bueno, si tú estás de acuerdo, comprométete. ¿Lo va a hacer mucha gente ahora? No, muy poca, ¿eh? Yo eso lo tengo muy claro, pero quizá en la medida que vayan explotando problemas, mira en Dublín, por ejemplo, bueno, yo he seguido el Dublín, fue impresionante, comisarías ardiendo, y eso es el rechazo de la emigración, no queremos emigración. Por lo visto, los inmigrantes, sobre todo los musulmanes, están abandonando Dublín a velocidad de vértigo, porque el pueblo irlandés es un pueblo, joder, cómo han luchado con siglos contra los ingleses, cómo se le han tenido a los ingleses ahí, les han obligado, por lo visto, y eso ha valido más que todos los panfletazos y todos los artículos que hayamos escrito contra la emigración por aquí, ¿no? Y además, luego, claro, ha sido la extrema derecha, ha sido no sé qué, mentira. Fue algo que se difundió por las redes sociales y ya está, y explotó la cosa. Entonces, ese tiene que ser el camino que se haga para todo, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿vamos a permitir que a la gente se la siga matando en las empresas? No. Entonces vamos a hacer un programa para la humanización del trabajo, la regeneración del trabajo, que eso no es posible por ahora porque el capitalismo siempre será... Sí, pero ya les estamos marcando los puntos, que es esa expresión que se dice, ellos ya lo pueden hacer, pero saben que estamos detrás de ellos, que les estamos mirando con lupa, que les estamos chinchando. Y luego tenemos un arma terrible que en su día será, que es el sabotaje laboral, Que eso, claro que lo vamos a emplear, por ejemplo, decir, hay este problema, esto es intolerable, vamos a hacer una semana de sabotaje laboral. Consiste en lo siguiente, cada cual va a su trabajo a fastidiar y a romper todo lo que pueda sin que le pillen a pequeña escala. Voy a gastar más luz de la necesaria, voy a estropear todas las materias primas que pueda, voy a romper los estándares de calidad. Eso significa el sabotaje laboral. Eso lo inventaron los sindicalistas franceses a principios del siglo XX y es algo mucho más duro que una huelga y mucho menos peligroso, ¿no? Y sobre todo si dices 15 días de sabotaje, bueno, tiembla, porque durante 15 días la producción va a bajar, la cantidad de fallos y defectos que va a tener el producto producido va a ser enorme y entonces puede ser un elemento, es decir, cuidado, no somos vuestros esclavos, no nos vais a tratar como esclavos. Y ahora vamos a dar la batalla ahí. Hay muchas formas, ¿no? También hay un sabotaje cívico, que es, por ejemplo, negarse a seguir las normas. Por ejemplo, saltarse, no pagar en las taquillas del metro, no pagar las taquillas del tren, no pagar impuestos durante una temporada, no pagar nada. Eso se llama sabotaje cívico, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos. Claro, si lo hacemos 10 personas solo no vale para nada. Pero si eso lo explicamos con esas armas y solamente lo hicieran 500.000 personas, el sistema temblaría. Temblaría porque dirían, cuidado. Por ejemplo, la gente que se niega a pagar impuestos, lo que ellos llaman huelga de impuestos, ¿no? Hay un especialista muy bueno en Madrid que a nadie le hace caso, pero yo sí le hago caso. Me parece que ahora ya se ha cansado de todo y se ha dedicado a su vida privada. Pero él tenía muy diseñado el sistema de cómo hacer para no pagar impuestos, ¿no? Para sabotear todo lo posible el pago de impuestos, sí que te pillen, pero hacerlo todo tan complejo, que el Estado necesite muchísima gente ahí, ¿no? Y darle largas y cosas así, ¿no? Entonces, eso significa que los pueblos de la península ibérica que ahora están por los suelos, porque estamos por los suelos, ¿no? Estamos humillados, ¿no? Nos iríamos poniendo en pie, tanto con argumentos como con acciones de este tipo, hasta ir recuperando, ya de estar tirados por los suelos, ya si estamos de rodillas ya es un paso, ¿no? El próximo empujón ya nos ponemos de pie, ¿no? Pero bueno, y entonces sería ir recuperando. También teniendo muy en cuenta dónde queremos ir, no queremos ninguna revolución productivista como la que defendía el marxismo. No queremos producir más sino ser mejores, esa es nuestra meta. Mejores en el sentido de más libertad, pero con responsabilidad, con deberes, con obligaciones, con sentido moral. No queremos la libertad tal como la entiende Nietzsche. Una libertad contra el otro, no. La libertad tiene que ser con el otro. Sencillamente y con responsabilidad. Yo tengo que ser responsable de lo que hago. No puedo. Mi libertad no consiste en tratar mal a los demás. Eso es impensable, ¿no?
Claro, porque hay cada versión de la libertad por ahí que da miedo, ¿no? Por eso nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces tenemos que ir introduciendo estas categorías, por ejemplo, el problema de la demografía, el problema de la natalidad. Yo le voy a sacar un llamamiento, ya me he cansado, la cosa es tan terrible, que se va a titular Tener hijos como podáis. Y además lo voy a explicar. Luego no os quejéis, si cuando dentro de 20 años la sociedad se esté derrumbando, no digáis que os va a ayudar el papá Estado, que ya no será ni papá, ni abuelo, ni nada, será un cadáver. Entonces, basaron en los lazos directos. Si queréis sobrevivir, tener hijos. Porque con los hijos podéis crear una comunidad de amor, de apoyo unos a otros, en un mundo que se va a caotizar. Tener hijos, tener nietos, tenerlos. Y si no, luego no lloréis. Porque es que, ¿de dónde va a venir la ayuda? Vamos a quitarnos de la cabeza que va a venir la asistente social. Que no, que dentro de 2 años ese asistente social tendrá que dejarlo de ser porque no lo pagan. Porque no hay dinero para eso. Lo que has citado ya está pasando aquí. Fijaros lo que hizo la Junta de Extremadura cuando los chicos estos, que eran gente joven del pueblo, quisieron hacer eso. No doy el nombre del pueblo. Lo que hicieron fue ponerle una inyección fuerte de dinero, como 1,5 millones de euros, claro. Cuando se enteraron lo que allí se estaba cociendo, pues, venga, dinero a esta gente, dinero, arreglar todo el pueblo, pagarle los dedos al ayuntamiento, porque sí, abrir una nueva piscina, tal, pero se asustaron. Por eso, incluso cuando hay un movimiento revolucionario en ascenso, se consiguen cosas, porque al poder le asusta eso. Pero si se hubieran entrado en el peloteo de que queremos que nos deis esto, no habían conseguido nada. Ahí fue automático, ¿eh? Fue enterarse de que en los ambientes del pueblo se estaba cociendo crear un poder paralelo para que les cayera al pueblo encima. No sé si fue 1 millón o 1.200.000. Y todo funcionó, claro. El movimiento se desactivó mucho porque la gente normal dijo, bueno, pero ya no sé. Pero bueno, ahí está pendiente para la próxima vez, ¿no? Entonces, con estos sistemas llevados con inteligencia, y bueno, siempre habrá también conflicto, ¿no? Porque bueno, una sociedad libre pues siempre es sociedad conflictiva, ¿no? Las sociedades no libres son las únicas que tienen unanimidad, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con no prestar demasiado entusiasmo a la unanimidad, porque no es buena, ¿no? Pues podemos conseguir un avance, ¿no? Y evitar algunos... Por ejemplo, el sistema educativo. No podemos decir a la gente, deja la universidad. No. Sí. Tenemos que decir a la gente sí, que la deje, pero... Vamos a ver. Has ido a la universidad y mira, has escrito 40 libros. Pero tenemos que decirle, pero ten en cuenta, tienes que hacer una reflexión si la dejas sobre el problema de la verdad, sobre el problema del conocimiento, en tu rama, en tu disciplina, ¿cómo vas a educarte? Ahí te da la medida. Sí, pero ten en cuenta que no queremos salidas nihilistas, porque entonces nos ganaríamos a los sectores de la opinión pública, porque si te dicen, vosotros queréis dejar la universidad y todo hacer gárgaras. No, que lo que nosotros queremos es buscar una forma mejor de que se desarrolle el conocimiento y los saberes, que no esté cargada por toda una masa de profesores parásitos que no enseñan nada. Entonces ahí sí les ganamos por la mano. Por eso hace poco alguien que me dijo, cuando tú haces críticas a la universidad sería muy importante que hicieras unos vídeos sobre filosofía. Yo he leído de filosofía, me gusta, y me lo dijo por esto, dice, porque hay gente que ve tus vídeos y piensa que tienes una actitud nihilista sin más. Es decir, que fuera de la universidad y lo único que importa pues es casi beber cerveza. No. Fue un consejo muy inteligente que me dio, pero dije, bueno, pero yo de cuestiones de tecnología y tal no sé nada, yo no podría hacer, no sé nada de física ni de matemática. Bueno, todos los de filosofía, ya buscaremos a alguien por ahí, ¿no? que se ocupe de este asunto. Que todo esto que digo yo es complejo, sí, pero los caminos fáciles nos llevan lejos, eso es un refrán. Tenemos que saber irlo buscando, porque otros caminos pues tampoco llevan a nada, ¿no? Yo entiendo que estaban agotados los caminos de las simples reformas, los caminos de... Pero Félix, ¿tú no crees, yo voy a hablar por el pueblo vasco, ¿tú no crees que el pueblo vasco, hoy, al día de hoy, tiene una dinámica propia y que está observando, sufriendo, venciendo todo un montón de factores que está activo en definitiva? O sea, porque yo a veces te oigo hablar y parece que estamos en el preámbulo de que toquen las campanas y los tímpanos del apocalipsis, y yo no veo apocalipsis por ningún lado, yo particularmente. Y entonces me está dando la sensación, y voy a lo que va Pachi, de que qué vamos a hacer.
A mí me está dando la sensación de que aquí hay un nuevo, entre comillas, lo nuevo, dirigismo. O sea, porque yo sí observo que la gente, por sí misma, y sin hacer debates como, ni siquiera como estos, acciona. Yo voy a Iparralde, aquí es obligatorio poner en euskera y en castellano. Allí no es obligatorio poner en francés y en euskera y la gente lo pone. Yo sí veo, como antropólogo, que este país hoy en día todavía tiene una dinámica propia. En todos, fíjate tú lo que te voy a decir, en todos los ambientes culturales y políticos. En Navarra, en las últimas elecciones municipales, 53 municipios de Navarra, municipios, no concejos, municipios, sabían quién era el alcalde y los concejales antes de las elecciones. ¿Cómo es posible eso? Se llama candidatura unitaria, no plataforma municipal. Porque plataforma municipal se pudiera considerar otra denominación a un partido político. Tú no ves, y la pregunta, si es que tendría que hacer una pregunta, ¿tú ves si algo así existe en otras zonas de la península que yo no conozco tanto? Probablemente sí exista, pero bueno, yo te digo, bien, necesitamos, yo creo que aquí sería más fácil que en otros sitios hacerlo, necesitamos una idea del trabajo. Para mí eso es fundamental. Necesitamos una idea del trabajo, que eso incluye una idea de cómo vamos a funcionar en el futuro, es decir, cómo va a ser el trabajo del futuro. Y yo eso no creo que va a salir de ninguna candidatura unitaria. Yo no creo en presentarse a las elecciones, no me importa en el plano local, no me importa la gente que se quiere presentar, pues yo estoy con ellos, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones que no pueden salir de ahí. ¿Cómo planteamos la cuestión del trabajo? El capitalismo se está desmoronando, la gente se está desmoronando, necesitamos sentar las bases de una nueva idea del trabajo, como una nueva idea de la medicina, una nueva idea de la educación. Y eso es lo que va a atraer a la gente. Porque ¿qué pueden hacer los concejales? O sea, los concejales en un pueblo no pueden hacer prácticamente nada porque está la maralla de leyes que hay que les impide hacer todo. Tienen encima las leyes de los organismos internacionales, OMS, FAO y tal, las leyes de Bruselas, las leyes de la Comunidad de Madrid y las leyes de la Comunidad Autónoma. ¿Qué pueden hacer? Nosotros necesitamos que los problemas fundamentales, por ejemplo, pueden modificar lo más mínimo el sistema productivo. Veamos cómo. La agricultura, veamos cómo. Se pueden hacer cosas, pero algunas si cosas ya lo sí. están haciendo, Félix. ¿Cómo? Ya lo están haciendo. Bueno. En Tierra Estella hay 32 pueblos que ya están diseñando entre gente así como nosotros. Bueno, yo creo que son no como nosotros, sino que uno es ganadero, otro es hortelano, el otro era porque el abuelo vivía ahí, pero están haciendo que lo que hizo una cooperativa aquí en Vizcaya, es decir, ¿cuánto nos cuesta vivir? ¿Qué hay que producir? Y lo están haciendo y dice, coño, si cada persona, porque hay un economista que es bastante decente, a mi juicio, dice, el consumo por persona de carne es tanto, el de verduras es tanto, y de ahí sacan y dicen, coño, o sea que tenemos que producir X kilos de carne. Luego llega el otro y llega la experiencia y han dicho, aquí se da mejor la cabra que la oveja, o la vaca, o el caballo. Y lo están desglosando, Félix. Sí, sí. Lo están desglosando, eso es un hecho. Pero date tú cuenta que esto no es una sociedad libre, Europa no es una sociedad libre. ¿No? La política agraria común hay que cumplirla sí o sí. Hay unos límites a partir de los cuales no te puedes pasar. Es decir, porque muchos de esos proyectos, yo también estoy metido en uno, que intentamos hacer una cooperativa de horticultura, bien, pero no nos hacemos ilusiones, sabemos que eso tiene unos límites. En el próximo vaivén de la PAC, lo que tú has citado, te dicen que a las cabras les van a poner una subvención maravillosa y se llena el país de cabras o se llena el país de caballos. Entonces, eso significa que no somos soberanos. El problema de la soberanía tiene que venir y decir, no, es que las decisiones sobre la agricultura las tomamos nosotros, no Bruselas. No Bruselas. Y eso significa que aquí hay que crear un poder paralelo. No se les dan antibióticos. Claro. No se echa mierda a la tierra. Claro, hay que crear un poder paralelo. Porque... Entonces ese poder paralelo tiene que tener una capacidad de presión, porque aquí hay unos instrumentos que nosotros no tenemos, que es la policía. No nos podemos olvidar de la policía es un instrumento terrible. El otro día me decía uno, dice, cuidado, no nos pasemos, te ponen una multa que te crujen. Dice, nosotros hacemos alguna cosita que no está dentro de la ley en la cooperativa y te ponen una multa de 10.000 euros que luego estamos 2 años para conseguir el dinero. Y ellos eso es como tocarse las narices.
Entonces, realmente tenemos que tener una fuerza social para romper esas estructuras, para que se diga, cuidado, si nos ponéis una multa, vamos a contestar de tal manera que os vais a enterar. Porque esto es una lucha, Y realmente, cuando se me dijo, ¿qué podemos hacer con el concejo abierto en el pueblo este? Digo, mirad, si vosotros contravenís alguna ley, reuniros como asamblea no es un delito. Pero si vosotros le vais a echar un pulso al ayuntamiento, pensarlo muy bien, porque en cualquier momento acabáis todos en la cárcel, porque hay tropecientas leyes que os pueden aplicar o no pueden aplicar, dependiendo de si los vecinos os apoyan o no. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. En el momento que contravienes ya está la multa, al principio pueden ser 5.000 euros, luego el reincidente ya son 50.000 euros, ¿no? Es decir, las posibilidades, lo primero que hay que hacer en Euskal Herria es conquistar la soberanía. Y la soberanía no se puede conquistar de golpe, pero sí parcelas. Y tener una capacidad de maniobra que pueda decir, pues, pero podemos responder. Segundo, porque otras cuestiones, pues no, aquí hay una política ganadera que es la que hay. Y si no te atienes a ella, pues no recibes dinero. Y tienes que saber llevarlo adelante por ti mismo, que es muy duro. Comprarte tú la maquinaria y tal. Entonces, claro, pero si lo apoyas, sí. Hay que cuestionar la política agraria común, pero ofrecer una contrapolítica. No queremos esta política para ofrecer esta otra política. Y eso hay que tener fuerza. Por ejemplo, los sitios donde se está robando la tierra en el comunal. No vale de nada argumentar, decir, con un abogado, no. Yo el otro día le dije a uno, por cierto, soy ante los que me han llamado, si vosotros no tenéis capacidad para juntar en la plaza de vuestro pueblo 10.000 personas allí, en un día de apoyo al comunal de vuestro pueblo, no haréis nada. ¿De dónde sacamos 10.000 personas? 10.000 personas no en plan de vamos aquí a tomarnos unos vinos, sino en plan militante. Porque de en adelante tenemos que dejar de ser manifestantes para convertirnos en combatientes. Y si no, pues ya ha habido varias experiencias que se ha llevado por lo legal que ha acabado absolutamente en nada. Y encima hay que pagar las costas del juicio. Así pues, no vivimos en una sociedad libre. El pueblo vasco no tiene su soberanía. Tiene solo parcelas infinitesimales de soberanía. Aquí ahora va a ganar las elecciones Bildu. ¿Qué es Bildu? No sé, todos los habéis visto en los ayuntamientos. Yo recuerdo cuando yo escribía en Egin y bueno, había cosas que, joder, igualmente dije, no quiero seguir escribiendo más en Egin, porque no quiero ver lo que estáis haciendo, porque me parece que carecéis de respeto y amor por el pueblo vasco. Y corté. A mí me iba muy bien, durante un tiempo me pagaban súper bien, Egin pagaba muy bien, por cierto, a los colaboradores. Y un poquito antes de eso corté. Entonces, el problema de la soberanía es el problema de la libertad, el poder para hacer, Y luego, en los resquicios, vamos buscando lo que sea posible. Aquí está la Asociación de Concejos de Álava. ¿Qué es de la Asociación de Concejos de Álava? Es una cosa que se ha hundido, es anodina, no vale para nada, tiene problemas de corrupción interna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ellos dijeron una cosa, la democracia directa ya existe en nuestros pueblos. No es verdad, no es verdad. Nuestros concejos no son soberanos. Vosotros estáis obligados a cumplir la normativa de medio mundo. Casi no tenéis más libertad que si ponéis el banco en la plaza del pueblo aquí o allí. O si hacéis una fuente pintada de verde o pintada de rosa. Vamos a ver, ¿qué prerrogativas tenéis vosotros? ¿Vosotros podéis organizar la economía de vuestro pueblo según vuestros criterios? O sea que no. ¿Está? Empecemos por el principio. Y lo que fue una cosa magnífica, que yo lo apoyé mucho hace 15 años cuando los conocí, hoy se han quedado en nada. ¿Por qué? Porque les falta el espíritu combativo. Porque la democracia directa no es eso. Cuando hay un Estado no hay democracia directa, hay que derribar el Estado. Es decir, el Estado español tiene que desaparecer. Y hay que decirlo claramente. Ellos no quisieron decirlo en su manifiesto, que se les presionó un poquito para hacer una segunda edición, decir, vamos a ver, mientras haya un Estado no hay democracia de los concejos. Tenéis que quitar lo que decís. En segundo lugar, la soberanía en cada aldea tiene que ser de los vecinos. Incluso el gobierno vasco tiene que inhibirse. Ahora en Galicia hay una pelea muy interesante. ¿La Xunta de Galicia tiene que hacer el reglamento del comunal en Galicia? Hay gente que dice, sí, para estar allí y hacer el más favorable. Mi propuesta es, no. El comunal siempre ha sido un problema de la gente. Solamente los comuneros reunidos, por un sistema de abajo arriba, a partir de cada comarca de Galicia, que las que sean, 60 me parece, pues entonces consiguen
escribir un reglamento. Así es. La Junta, si quiere hacer algo útil, que desaparezca. Eso es. Pero esa no es la posición de la mayoría. ¿Por qué? Porque allí el comunal es muy rentable y está podrido por el dinero de los eucaliptos. Ahí estamos. Y entonces ya la gente quiere, no, pero es que de esa manera no iríamos a un choque que teníamos que estar... Claro, cuestión número 2, si nosotros queremos establecer un reglamento soberano para el comunal de Galicia, tenemos que tener unos instrumentos de la soberanía. Habría que volver otra vez al principio de una casa a una persona armada, por lo menos vigilante. Armada no sería posible. A ver, Carvalho Obrero, que este pueblo está bien. En el Valle de Ollo, que es un valle con pueblos muy pequeños, muy pocos habitantes, un problema real. Cuando necesito ir a Pamplona, al médico, a lo que sea, o sea, una urgencia, y no hay ni autobuses, cosa que está pasando aquí en Vizcaya y en otros sitios apartados, un problema. El transporte, ¿qué han hecho? Tú te ofreces, y tú, y yo, y resulta que salimos 7 personas de vale. El lunes tú vas a estar con tu coche, taxista de servicio. El martes miércoles yo. Si sale más gente, que ya se han ido sumando más gente, resulta que ya no es una vez a la semana, ya es una vez cada 15 días, como las antiguas cooperativas ganaderas que decían, coño, ¿tú quieres seguir sin vacaciones? Pues si nos juntamos 6, pues podrás tener tantos días. Y eso está pasando, Félix. Claro, pero si no lo niego. Sin ninguna subvención. Claro, sin ninguna subvención. Pero eso, sale del moto propio. Pero eso no es la soberanía, eso es una parte pequeñísima. No, pero aquí estamos hablando de dinamismo y yo lo que veo es un dirigismo, perdón. Igual lo estoy viendo mal, pensar no lo que sé. quieras. Yo en tu caso lo que veo es que una no disposición a afrontar los problemas verdaderamente graves que hay en Europa hoy, ¿no? Porque esas cuestiones están muy bien y se pueden citar muchas, pero detrás de eso hay unos problemas muy graves que, claro, no podemos seguir con el capitalismo, eso no va a acabar el capitalismo. El capitalismo tiene que resolverse a partir de pues un cambio radical en la estructura productiva, y si no, pues claro, cuando ya los trabajadores sean gastados por las empresas en un año, pues ya me dirás tú luego dónde vamos a ver. Y yo no te digo, mira, yo no veo que haya ningún dirigismo, sino solo propuestas. Propuestas que tú lo ves más desde un punto de vista reformista, reformador, de pequeñas cosas, y yo, sin despreciar esas pequeñas cosas, porque son importantes, veo que tenemos que elevarnos a las cuestiones fundamentales, ¿no? Porque tenemos que dar, o damos una respuesta de sociedad, o no vale, porque las pequeñas cosas tienen que estar en un contexto. Lo que tenemos que decir, esto, si no queréis usar una imagen catastrófica, decir, esto está muy mal, vamos a dar una respuesta global a todo, o decir, ¿no? Porque yo te digo, bien, eso está, pero ahora resulta que yo voy a Asturias, hablo con un señor de una aldea y me dice, yo tengo una enfermedad muy grave, me tienen que operar, pero me han dicho que tardarán un año en operarme. Vamos a ver, si usted necesita una operación ya, dice, es que no hay otra. Digo, pero ¿cómo que no hay otra? Dice, sí, la lista de espera a mí me toca dentro de un año. Y el señor, con mucha resignación, me decía, un señor muy de su aldea, es que yo estaré muerto ya dentro de un año. ¿Qué le vas a decir? Claro, entonces quiere decir que cuando una sociedad se viene ¿Y le vamos abajo, a pagar la operación en el Opus Dei? se viene abajo, tenemos que, y sobre todo tener un programa, un proyecto de conjunto para la sociedad, y luego alentar las cosas que dice Odón están muy bien, ¿no? Luego, los sistemas cooperativistas para jóvenes, para que los jóvenes tengan la conciencia de que se pueden conseguir formas de subsistencia que no pasan necesariamente por el trabajo asalariado. Tenemos que buscar y tendremos que establecer una oficina en el sentido metafórico, es decir, proyectos de trabajo que funcionen. Vamos a ver, un sistema cooperativista, lo que sea, ¿no? Pero si no tenemos el conjunto, probablemente no tendremos eso, porque la gente, la mente humana en todas partes es una mente que necesita primero lo general, entusiasmarse con un proyecto de conjunto, y luego ya vamos encajando las cositas como van viniendo, ¿no? O sea, ese asunto, si estuviéramos organizados, dijéramos, este señor le van a tardar en operar un año, fíjate tú. Bien, vamos a buscar qué tratamientos médicos pueden ser sustitutivos, ¿no? Entonces él tendría que haber un lugar en el cual él pueda dirigirse y decir, mire, nosotros le podemos ofrecer esto, ¿no? Podemos ofrecer esto, pero tenemos que estar organizados.
Que eso sí lo hizo la Cooperativa Integral Catalana bien en el problema de la vivienda. La gente que me decía, ¿necesitáis una vivienda? En Cadafur lo estamos haciendo. Aquí está la sección, entrar en contacto con estos y tal. Se intentó hacer con la medicina, pero en la medicina no salió. No salió, lo llevaba un amigo chileno que es médico y no salió. Pero nuestra visión de conjunto no podemos renunciar a ella. La sociedad actual está podrida por el hedonismo. El hedonismo mata a la gente porque te debilita. Entonces, hay que explicar esto, lo malo que es el hedonismo. Entonces necesitamos explicar a la gente como una filosofía del esfuerzo, del servicio, de la dedicación, es la verdaderamente humana, una ideología. La ideología del hedonismo es también para los periodos decadentes, para los periodos en donde te lo dan todo, el Estado te lo da todo, pero es que ya el Estado no te da nada. La desproporción entre lo que el Estado te quita como impuestos y lo que el Estado te da, ya te quita 100 y te da 30, pero hace 40 años no era así, ¿eh? Te quitaba 100 y te daba 110, o sea, esto es muy curioso, y ya vamos, estamos pasando, te quita 100 y te da 20, ¿no? Porque ya es un juego a la baja, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuántos policías hay en este país? Llamado España. ¿El Estado español cuántos policías tiene? Pagar a cada policía es una pasta. ¿Cuánto vale mantener a un guardia civil en activo? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Necesitamos tantos policías? Por ejemplo, yo apoyaría a alguien que dijera reducción de la Guardia Civil a 1/3. La chancha 1/3, los mozos de escuadra 1/3, bla, bla. Bien, eso dejaría suelta una cantidad de dinero que se podría utilizar de otra manera, pero esa no es la función. Oposición a Policía Nacional todo el día, mucha gente en pueblos perdidos de la mano, que yo conozco muy bien, pues es más. Un chico de un pueblo catalán que tiene 22 y me dice, me voy a meter en la policía. Vamos a ver si en la policía española no hay catalanes. No me lo puedo creer. Sí, porque, joder, es que no encuentro, ¿no? Yo no tengo recursos en mi pueblo, la verdad es que es una solución, ¿no?, trágica, ¿no? Pues, ¿qué le vas a decir, no? Claro, cada cual intenta buscarse la solución a su vida, pero la verdad es que me impactó, porque además es un chico muy preparado, que tiene nivel, su vida ha dado un giro muy difícil en la subsistencia y él no encuentra, está solo en la vida. Pero, entonces esas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa. Yo no niego, las cosas que dice Don son muy meritorias, pero se tendrían que conocer más, es decir, conocerlas. Es decir, aquí se está haciendo esto, aquí lo otro, aprender de esta gente. Pero al mismo tiempo necesitamos tratar el problema de la policía. ¿Por qué necesitamos? Ahora mismo hay otra plaga, que es la policía de las empresas, lo que llaman servicios de seguridad. No he conseguido averiguar cuántos empresarios son muertos por sus trabajadores en este país. Sí lo he conseguido averiguar en Estados Unidos, 500 cada año. La gente se cansa de la explotación, coge una estaca y mata al empresario. Y luego hay unos 30.000, 40.000 heridos graves. Les queman el coche, hacen que explote una bomba debajo de su coche, todo esto, ¿no? Aquí es un tema tabú, ni siquiera se recogen los datos. Eso no existe. Pero sí existe, y las empresas que están haciendo, contratando cada vez más gente de los servicios de seguridad. A estos servicios de seguridad ahora se les está proporcionando armas de fuego, que antes no tenían. Antes eran las porras solo. Entonces ya en algunos sitios llevan pistola esta gente, ¿no? Eso, ¿de acuerdo a qué normativa? Deberíamos investigar ahí. Claro, significa que las cargas financieras de las empresas crecen más, porque si una empresa con 1000 trabajadores tiene 50 tipos que se dedican por ahí a vigilar a sus empleados y amenazarlos, es un dinero. Entonces, todo este entramado es el que necesitamos tratar. Bueno, conclusión. Yo en mi caso sacaré el manual, más o menos dentro de un mes y medio o 2, supongo que... y luego yo espero que sea útil, no hay ningún afán dirigista ahí, lo único que pretendo pues, es hacer una aportación, como he hecho otras, en lo que sea útil se sigue y en lo que no sea útil, pues nada. Yo espero mucho del debate de los próximos 5 años, pero yo por mi parte, pues la gente que esté de acuerdo, sí le voy a animar a organizarse, estar ahí, a avanzar, quizá en algún momento. Ya hay un proyecto, Revolución Integral, sí, en las bases ya tiene un proyecto para trasladarlo al euskera, ¿no? Me han dicho, me lo dijeron una noche precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos ahí. Es muy importante que surjan propuestas por otros sitios y que se vayan unificando, ¿no? Pero yo no estaré más que con propuestas que yo considere revolucionarias, que luego tienen un componente no revolucionario porque tenemos que vivir. Y mientras llega el gran momento, si es que algún día llega, pues tenemos que comer todos los días, ¿no?
Pero bueno, tenemos que buscar una mezcla de realismo y de espíritu emocional intenso. Solo con una cosa no podemos vivir, emociones y realismo, ¿no? Pies en la tierra Claro. e ideales. E ideales, es exactamente. Las palabras son ideales. Y como más o menos seguiremos en contacto, pues ya estaremos informados, ¿no? Genial. Un placer conocerle. Muy bien. ¿Dónde se puede estudiar el régimen del comunal? Por zonas. Por ejemplo, yo es que pregunto si